Bienvenidos a todas y todos a la estrategia Aprende en Casa 2, diseñada para el ciclo escolar 2020-2021, para complementar el trabajo que llevan a cabo con sus maestros y ustedes por su cuenta, con ayuda de sus libros de texto. Yo soy Nadia y les recuerdo que vivimos una etapa de contingencia sanitaria y por ello lo más recomendable es cuidarse, observar medidas de higiene como el lavado de manos y mantenerse dentro de casa para evitar posibles contagios. Me da mucho gusto contar con la presencia de la maestra Denise Hernández, quien será nuestra facilitadora en esta sesión. Bienvenida, maestra. Gracias, Nadia, por acompañarnos en este espacio, donde profundizaremos los aprendizajes esperados seleccionados para el primer trimestre del ciclo escolar a distancia. El título de la sesión que comenzamos es Movimientos literarios en la poesía, y el propósito es que ustedes conozcan las características de algunos de los distintos movimientos literarios para que puedan identificar el contexto histórico-social que influyó al poeta cuando escribió su obra. Antes de comenzar, les recomiendo que tengan a la mano un cuaderno, un bolígrafo y su libro de texto. Anoten la fecha, el título del programa, que como ya dijimos, es Movimientos literarios en la poesía. Si no pudieron anotarlo, no se preocupen. Dejen el espacio en blanco y anoten lo que consideren más importante o la información que no sabían. No intenten escribir todo como si fuera un dictado. Mejor, traten de anotar las palabras clave para formar un organizador gráfico o hagan una lista de ideas principales. Recuerden también que si por circunstancias ajenas a ustedes no pueden ver completa la sesión o si acaso quieren volver a verla, esta se repetirá. ¿Alguna vez han leído un poema que no trate de amor o de la naturaleza? ¿De qué podría hablar entonces? En la poesía, los temas son muy variados y esto se debe a que existen diversas corrientes o movimientos literarios. Leamos un poema de este tipo titulado Alarma. Alarma. Los árboles y boicotan las avenidas. Las banderas negras de las fábricas sobre la ira roja de las calderas. Cañones antiaéreos con granadas de estrellas, y esa luna derretida que acidula de azul los horizontes. Por las calles paroxistas, la alarma riega su horror. Dios mío, la angustia estrangula todas las gargantas, y en esa laminez satánica, la elipsis de los edificios. La lujuria arrastra por mis venas todo un rosario de brasas, y el chorro brusco en tus palabras es un flagelo sádico. Maestra, ¿por qué este poema es tan distinto de otros que hemos leído en la escuela? Porque el poema que acabamos de leer es un poema estridentista, es decir, pertenece al movimiento literario conocido como estridentismo. El estridentismo es uno de los distintos movimientos literarios que conforman la literatura universal. Algunos movimientos literarios se construyen con base en ciertos principios o reglas que asientan lo que se quiere decir o transmitir a través de los poemas. Y estos principios se escriben en un documento que se conoce como manifiesto. El estridentismo pertenece a este tipo de movimientos. De hecho, vamos a leer un fragmento del manifiesto estridentista para conocer un poco más acerca de las características de este movimiento. La vida es solo un método sin puertas, que se llueve a intervalos. De aquí que insista en la literatura insuperable, en que prestigian los teléfonos y diálogos perfumados que se hilvanan al desgaire por hilos. Para hacer una obra de arte, es preciso crear y no copiar. Nosotros buscamos la verdad en la realidad pensada y no en la realidad aparente. En este instante, asistimos al espectáculo de nosotros mismos. Es necesario exaltar en todos los tonos estridentes de nuestro diapasón propagandista la belleza actualista de las máquinas, de los puentes recientemente extendidos sobre las vertientes por músculos de acero, el humo de las fábricas, las emociones cubistas de los grandes transatlánticos con humeantes chimeneas de rojo y negro anclados horoscópicamente junto a los muelles efervescentes y congestionados, el régimen industrialista de las grandes ciudades palpitantes, las blusas azules de los obreros explosivos en esta hora emocionante y conmovida, toda esta belleza del siglo,
tan ampliamente dignificada y comprometida por todos los artistas de vanguardia. El hombre no es un mecanismo de relojería nivelado y sistemático. La emoción sincera es una forma de suprema arbitrariedad y desorden específico. Hacer poesía pura, suprimiendo todo elemento extraño y desnaturalizado. Este texto fue escrito hace muchos años, por lo que utiliza un lenguaje que podría ser complicado. Pero no se preocupen, enseguida lo analizamos juntos para comprender mejor lo que dice. El estridentismo es un movimiento artístico perteneciente al vanguardismo. En México surge casi a la par de la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX. El manifiesto estridentista dice: la vida es solo un método sin puertas, que se llueve a intervalos. De aquí que insista en la literatura insuperable en que prestigian los teléfonos y diálogos perfumados que se ibanan al desgaire por hilos. Esto quiere decir que los estridentistas veían la vida como algo que acontece, que sucede como lo hace la lluvia, por ejemplo, que es difícil de predecir, pues a veces parece que será una tormenta enorme y solo cae una lluvia ligera. El estridentismo surge en nuestro país en un contexto en el que se buscaba un sentido de identidad nacional. Había una búsqueda de lo mexicano. Se planteaba una lucha entre imitar o adoptar los estilos de vida de otras sociedades como la europea y lo que tendría que ser el estilo propiamente mexicano. Entonces hay una relación entre lo que estaba pasando en el país que luchaba para definirse y lo que pasaba por la poesía. En los dos casos, si entiendo bien, maestra, se quiere definir lo que es ser mexicano, lo que caracteriza al país. Sí, por eso hemos dicho desde el principio de la sesión que el contexto histórico-social influye en la poesía. Además de la importancia de definir lo mexicano, el estridentismo apuesta por ser, con los cambios y las transformaciones, por apreciar no solo la naturaleza misma, árboles, plantas, animales, sino también lo que el ser humano ha creado para transformarla. Por eso dice: para hacer una obra de arte es preciso crear y no copiar. Nosotros buscamos la verdad en la realidad pensada y no en la realidad aparente. En ese instante asistimos al espectáculo de nosotros mismos. Es necesario exaltar, en todos los tonos estridentes de nuestro diapasón propagandista, la belleza actualista de las máquinas, de los puentes recientemente extendidos sobre las vertientes por músculos de acero, el humo de las fábricas, las emociones cubistas de los grandes transatlánticos con humeantes chimeneas de rojo y negro, anclados horoscópicamente junto a los muelles efervescentes y congestionados, el régimen industrialista de las grandes ciudades palpitantes, las blusas azules de los obreros explosivos en esta hora emocionante y conmovida, toda la belleza del siglo, tan ampliamente dignificada y comprometida por todos los artistas de vanguardia. No solo el estridentismo reflexionaba sobre la vida cotidiana en general. Esta es una característica de todos los movimientos de vanguardia, ser críticos de lo cotidiano, de la vida común de la sociedad. A los estridentistas les asombraba que la gente conviviera con máquinas o fábricas y que no se sorprendieran por ello. En este sentido, la poesía de vanguardia rompe con los estereotipos de lo bello, de la poesía clásica. Sí, no es común que los poemas hablen de fábricas o de obreros. Generalmente hablan del amor o de la belleza del ser amado. Finalmente, el manifiesto nos dice: el hombre no es un mecanismo de relojería nivelado y sistemático. La emoción sincera es una forma de suprema arbitrariedad y desorden específico. Hacer poesía pura, suprimiendo todo elemento extraño y desnaturalizado. El estridentista piensa que describir, recordar o visualizar las emociones es algo artificial, es algo que el ser humano construye como construye una máquina. Lo natural es que las emociones sucedan como el día y la noche, como la lluvia o el viento. En otras palabras, el estridentismo rechaza la idea de que las emociones puedan ser manipuladas o que exista la distinción entre buenos y malos sentimientos, así como cosas bonitas y feas, porque todo lo que sucede es digno de admiración.
Por eso da la impresión de que las palabras salen como si no pudieran pararse. Por eso los poemas no son como otros, que todos los versos miden lo mismo y están ordenados por estrofas. Sí, también esto tiene que ver en la forma de los poemas. Pero ahora que ya conocen algunas características del movimiento estridentista y que analizamos juntos el manifiesto perteneciente a esta corriente literaria, los invito a que veamos el siguiente video sobre los movimientos literarios. No olviden anotar la información que consideren más relevante o aquella que es nueva para ustedes. Escuchemos con atención. La producción poética suele estar ligada a los cambios sociales, políticos y religiosos de cada época. Los poetas medievales, por ejemplo, dedicaban su trabajo a temas religiosos, pues la sociedad en que vivían estaba regida por la fe. La vida cotidiana, el trabajo e incluso las fiestas tenían un sentido religioso. La divinidad y la creencia en otra vida eran el centro del pensamiento. Por el contrario, los poetas renacentistas cantaron al amor humano, a la naturaleza, a la guerra y a la aventura por vivir en una época histórica en la que se revaloró la libertad personal y el individualismo. Hoy conoceremos un movimiento poético surgido en España en 1927. En el contexto de las artes y la literatura, ¿qué se entiende por movimiento? Un movimiento es un conjunto de rasgos comunes que aparecen en un determinado tiempo en la literatura, en las artes, etc. Hay ciertos sinónimos, por ejemplo, movimiento, corriente, escuela, ¿sí? Una escuela es cuando el movimiento ha sido más programado, más anunciado, a través de manifiestos, a través de declaraciones de principios. En cambio, un movimiento o una corriente se habla cuando esos rasgos comunes aparecen en un conjunto de artistas, de creadores, de escritores, y son rasgos comunes ¿en qué sentido? Tanto formalmente, es decir, formas de hacer las cosas, como temáticamente, es decir, aparecen ciertos problemas que no aparecían antes. Entonces, está asociado un poco, la idea para entenderlo, sería tal vez la idea de la moda. Nosotros estamos acostumbrados a la idea de la moda y podemos percibir cuando cambia una moda. En cierto sentido, son modas literarias las que suceden en los movimientos, ¿sí? Solamente que por lo general las modas en el ámbito general están puestas en términos comerciales muchas veces o de necesidades de empresas o etcétera. En cambio, los movimientos surgen por la propia dinámica, por la propia manera de ser, de existir de ciertos temas o de ciertas formas. ¿Cuál es la relación entre un movimiento literario y los temas que aborda con el sentir y los valores de su época? Bueno, indudablemente que las formas artísticas recogen ciertos problemas que están en el ambiente social, que están en la subjetividad, en la mente, en lo que se llama la manera colectiva de imaginar, el imaginario colectivo sería una de las frases. Y entonces ciertos problemas aparecen recogidos en el arte y en la literatura, porque el arte y la literatura son en realidad formas de condensar, de intensificar y de volver más creativa y más afinada la vida social, la subjetividad social. Entonces, por ejemplo, antes la problemática de la mujer no era una problemática que estuviera en términos sociales en la mente de nadie, y de pronto aparece pues en los temas de la literatura. La literatura es como una especie de termómetro o sismógrafo, para ponerlo así, que va reconociendo ciertos problemas que están ocurriendo, que están sucediendo en el ámbito social. La Primera Guerra Mundial finalizó en 1918 y ocasionó la muerte de más de 12 millones de personas, sin contar a los heridos y mutilados. En gran parte de Europa, los medios de comunicación y de transporte quedaron destruidos, disminuyó la producción industrial y agrícola y se generó una grave crisis económica. A esta crisis siguió la de 1929,
que sumió a los Estados Unidos de Norteamérica en la Gran Depresión, la cual se extendió por una parte del mundo industrializado, generando inestabilidad política y económica. En este ambiente surgieron en Europa los movimientos fascistas, que promovían un exagerado nacionalismo, completo control de la vida de los ciudadanos por parte del Estado y el militarismo. En el video que acabamos de ver, se mencionan 3 movimientos literarios, y eso nos ayuda a entender de qué hablamos cuando nos referimos a los movimientos literarios. Revisemos primero qué es un movimiento literario, y después recuperemos la información sobre las características de los 3 movimientos mencionados en el video. Un movimiento literario es un conjunto de rasgos comunes que aparecen en las artes y en la literatura en un tiempo determinado. Otros nombres con los que se puede identificar a un movimiento literario son escuela o corriente literaria. Sin embargo, existe una sutil diferencia entre una y otra. Se llama escuela literaria cuando existen principios o reglas que la definen y que están plasmados por escrito en textos denominados manifiestos, como en el caso del estridentismo. Cuando no existen estas reglas o principios, pero hay un grupo de artistas que comparten ciertos rasgos con sus obras, como la temática o el estilo de escritura, estamos hablando de una corriente literaria. Para que quede más claro, podemos comparar los movimientos literarios con la moda. Los objetos de moda responden a iniciativas comerciales o mercantiles, donde se promueve que la mayoría de la gente quiera tener esos objetos para que todos estén en sintonía. Pero los movimientos literarios suceden al revés, pues surgen de la sintonía que se da en la mayoría de las personas en una sociedad determinada, de acuerdo con la cultura vigente en esa época. A ver, déjeme ver si entendí, maestra, lo que está diciendo con este ejemplo de la moda. Es que los movimientos artísticos surgen de la sociedad, de lo que está viviendo y pensando, de tal manera que los temas de la poesía y el arte surgen de las preocupaciones de la sociedad. ¿Es así? Es así. Por eso, el entrevistado que aparece en el video que vimos identifica como principales características de un movimiento literario, primero, que éste reconoce los problemas comunes de una sociedad, de un tiempo y un lugar determinados. Y segundo, que es una forma de condensar o intensificar el estilo de vida de esa sociedad. Entonces, un movimiento literario sabemos que se refiere a la relación que se establece entre grupos de artistas, en este caso escritores, que se identifican porque comparten características comunes. Además, surgen en determinadas épocas, por lo que sus obras se relacionan con los cambios sociales, políticos y religiosos de la época. Las características principales son que comparten una temática, es decir, abordan problemas particulares o generales que afectan a la sociedad y la forma de crear sus obras. En la época medieval, la poesía abordaba temas principalmente religiosos, porque en esa época el centro del conocimiento y de la vida de las personas era lo divino, pues creían en la existencia de un ser supremo que debía conocer una vida después de la muerte y vivían preparándose para ese momento. En el Renacimiento, esta visión cambia y ahora el centro del conocimiento es el ser humano y su relación con el mundo que lo rodea. Por eso, los temas que aborda el movimiento renacentista tienen que ver con los sentimientos y emociones humanas y con la forma en que hombres y mujeres vivían en esa época. Tanto el medioevo como el Renacimiento surgen y se desarrollan en Europa. Más recientemente, podemos mencionar como ejemplo de movimiento literario a la generación del 27. Este movimiento se da en España en el año de 1927, con motivo del homenaje a Luis de Góngora, un poeta que vivió en el siglo XVII y formó parte muy importante de lo que se conoce como siglo de oro español, porque se considera que en esta época se produjo poesía y literatura de gran calidad. La conmemoración de 3 siglos del fallecimiento de Luis de Góngora en 1927 propició una revolución en la poesía española y por eso a quienes participaron de esta reflexión profunda en torno a la poesía española se les conoce como Generación del 27. La Generación del 27 es una corriente literaria
que se da a la par de los movimientos fascistas. Estos movimientos se caracterizaron por promover, por un lado, un nacionalismo exagerado y por el otro, el militarismo. En esa época, el gobierno pretendía ejercer un control total sobre la vida de sus ciudadanos. Los escritores pertenecientes a esta corriente literaria criticaban y estaban en contra de los movimientos fascistas, por lo que la mayoría de ellos fueron encarcelados. Es decir, que la poesía, lo que sucede en el mundo y en la sociedad, ¿están muy unidos, maestra? En efecto, como hemos visto a lo largo de la historia de la literatura y de las sociedades, han existido distintas escuelas y corrientes literarias. En el caso de la lengua española, podríamos ordenar cronológicamente las escuelas y corrientes de la siguiente manera: la antigüedad clásica, el medioevo, el renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el modernismo, el vanguardismo y generación del 27. Y me imagino que para cada sociedad las corrientes podrán ser distintas o tendrán un matiz especial, de acuerdo con lo que esté pasando en ese momento. Exactamente, muy bien. Ya han aprendido cuáles son las características de un movimiento literario. También han conocido 4 ejemplos de las corrientes literarias: la Edad Media o Medioevo, el Renacimiento, el vanguardismo, al cual pertenece el estridentismo, y la generación del 27. ¿Es así? Así es. Para reforzar lo que hemos aprendido en esta sesión, tendremos que identificar las características de un movimiento literario a partir de un poema. En este caso, vamos a retomar el poema que leímos al inicio. ¿Te acuerdas de qué era el poema? Sí, se llama Alarma y decía algo de los árboles amarillos. Exactamente. Pues recuperemos algunas de las características del estridentismo en el poema Alarma. Los árboles amarillos boicotean las avenidas. El objeto de la poesía es una ciudad con fábricas. Luego dice: las banderas negras de las fábricas sobre la ira roja de las calderas, cañones antiaéreos con granadas de estrellas y esa luna derretida que acidula de azul los horizontes. Aquí podemos ver que se centra en lo que sucede de manera cotidiana en una fábrica: el humo producido por las calderas, los obreros uniformados, por ejemplo. Después continúa el poema: por las calles paroxistas, la alarma riega su horror. Dios mío, la angustia estrangula todas las gargantas, y en esa laminez satánica, la elipsis de los edificios. La lujuria arrastra por mis venas todo un rosario de brasas. Aquí podemos ver que el objeto de la poesía continúa siendo una ciudad con fábricas. Después vemos que se centra en lo que sucede de manera cotidiana en la fábrica. Y finalmente nos dice que la imagen no es estática. Hay un acontecer que produce una o varias emociones. Finalmente el poema termina, y el chorro brusco de las palabras es un flagelo sádico. Aquí vemos que el tema del poema es abordado una problemática social, la normalización de la desigualdad social. Yo podría empezar diciendo que habla de las banderas negras, de las fábricas y la ira roja de las calderas. Eso es lo que usted había dicho de que habla de la vida cotidiana, ¿no, maestra? Sí, es un buen ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre en casa? Maestra, mientras habla usted de las corrientes y los movimientos, pensaba que algunos tienen los mismos nombres que etapas de la historia. El medioevo o el renacimiento, por ejemplo, son etapas que se estudian también en historia. Exactamente, buena observación. Y eso hace que no nos sean desconocidos por completo, porque coinciden con etapas históricas que, como bien dices, hemos estudiado en las clases de Historia Universal. Esto se debe a que la literatura refleja los movimientos sociales que han modificado y modificarán la historia del mundo. Para finalizar nuestra sesión, los reto a que investiguen las características de los otros movimientos literarios que hemos hablado y que lo anoten en su cuaderno como una tabla comparativa o un organizador gráfico.
También los reto a que busquen un poema que llame su atención y a que primero que nada lo lean y lo disfruten y después con calma identifiquen el movimiento literario al que pertenece. Les agradezco mucho su presencia. Aprovecho para invitarlos a que continúen dando su máximo esfuerzo por su aprendizaje. Agradecemos la participación de la maestra Denise Hernández y esperamos vernos pronto en otra sesión más de Aprende en Casa 2. Recuerden que la participación de la familia es importante porque juntos aprendemos más. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos